Se podría decir que si Ren Calloway no hubiera estado en la fila equivocada, nada de esto habría pasado. Pero por otro lado, si la Academia Asheville se hubiera molestado en escribir bien su nombre en un solo papel en 3 años, ella no habría estado en la fila equivocada para empezar. Así que, en realidad, si uno lo pensaba bien, todo el desastre era culpa del registrador. Todo. Ren no era el tipo de chica en la que alguien se fijaba. El plan siempre había sido ese: mantener la cabeza gacha, mantener sus notas impecables y mantener sus garras envainadas. Debía pasar 4 años en la academia de cambiantes más prestigiosa de los territorios del norte. Y nadie debía saber que la chica de la última fila de teoría de combate era una Omega. Una Omega sin manada, sin título y sin nada que hacer allí. Había logrado mantener ese plan durante 11 meses. Se vino abajo un martes. El gran salón de Asheville había sido construido exactamente para este propósito, en esta noche precisa. La ceremonia de elección, celebrada cada año para los estudiantes de tercer año, era cuando los antiguos guardianes de unión de la academia se abrían por una sola noche. Compañeros de manada, rivales y completos desconocidos pasaban junto a la piedra del hogar. Pasaban para ver si el destino tenía algo que decir sobre sus futuros. La mayoría de los estudiantes pasaban y no sentían nada. Un destello de calor, tal vez. A la piedra no le importaba el romance. Le importaba la sangre, los lazos que el mundo ya reconocía. Le importaban las alianzas ya selladas y las promesas hechas en las cunas por padres que querían mejores asientos en la mesa principal. Ren no tenía ninguna expectativa. Estaba allí porque la asistencia era obligatoria, no porque pensara que la piedra del hogar tuviera algo que decirle a una chica cuya manada entera había muerto. Murieron antes de que ella tuviera edad para recordar sus caras. Se quedó al final de la cola, con los brazos cruzados. Observaba la luz de las velas deslizarse dorada sobre el techo abovedado. Y hizo lo que siempre hacía en estos eventos. Se hizo más pequeña. Se mezcló con el tapiz detrás de ella. Esperó a que todo terminara. «Te ves encantada de estar aquí», dijo Tamsin, dándole un codazo. «Irradio alegría», dijo Ren. «¿No se nota?» Tamsin era la única persona en Asheville que decidió, sin motivo aparente, que valía la pena hablar con Ren. Era una chica explosiva, 15 centímetros más baja que Ren y el doble de ruidosa. Era hija de una manada comerciante menor, sin interés en los juegos políticos de las casas más grandes. Se había pegado a Ren el primer día de clases y simplemente nunca se despegó. Y Ren nunca supo cómo decirle que parara, sobre todo porque en realidad no quería que lo hiciera. «Dicen que la piedra ha estado actuando de forma extraña toda la semana», susurró Tamsin, acercándose más mientras la fila avanzaba. «Echa chispas cuando no debería». El profesor Ilkwell tuvo que reiniciar los guardianes 2 veces. «Suena como una piedra que tiene una mala semana». «Me identifico». «Ren». «¿Qué? Ni siquiera estás mirando». Tamsin le agarró la barbilla y le giró físicamente la cabeza hacia el frente del salón. Allí, la fila de tercer año se estaba reduciendo bajo un dosel de estandartes. Plata y negro para la línea Ashgrave, verde oscuro para la casa Voss, y una docena de colores más pequeños que Ren nunca se había molestado en memorizar. Ahí está él. Ren no necesitó preguntar quién era él. Solo había un él en Asheville. Kate Ashgrave estaba cerca del estrado con un abrigo negro sin escudo, porque no lo necesitaba. Todos sabían exactamente de quién era hijo. Era tan alto que los marcos de las puertas parecían más pequeños. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás, como si no hubiera pensado en él en semanas. Su mandíbula estaba tensa, con esa expresión particular que Ren había empezado a llamar su cara de «no me molestes». No hablaba con nadie. Estaba rodeado por 3 de los guardias de su padre, y la mitad de los estudiantes de tercer año orbitaban a su alrededor a una distancia respetuosa y aterrorizada. Y aún así, lograba parecer la persona más solitaria de la sala. Era, según todos los rumores que recorrían los pasillos de Asheville como el clima, el heredero alfa más frío en 3 generaciones. Brillante, despiadado en el ring de combate, y comprometido en todo menos en el nombre con Celine Voss. Su manada controlaba la mitad de las rutas comerciales del este,
y ella nunca dejaba que nadie lo olvidara. Él nunca, hasta donde Ren había observado en 11 meses de decidido no mirar, le había sonreído a nadie que no le pagaran por estar cerca de él. «Va a ser rey algún día», suspiró Tamsin, como siempre lo hacía, como si fuera la primera vez que lo decía. «Rey de verdad, de todos». «Fascinante», dijo Ren. «¿Podemos no hablar del aterrador futuro monarca mientras estamos a 12 metros de él? No eres divertida. Soy muy divertida. Simplemente no soy idiota». La fila se movió. Ren avanzó con ella, medio escuchando el murmullo del salón. El crepitar de la antigua magia de la piedra del hogar se posaba en su piel como estática antes de una tormenta. Delante de ella, un chico de la casa Renwick presionó su palma contra la piedra. Brilló con un dorado educado y sin incidentes. No pasó nada, y se fue con un aire ligeramente decepcionado, como todos. La piedra rara vez hacía algo dramático. La mayoría de las noches era teatro, pompa, una forma muy cara de confirmar lo que todos ya sabían de sí mismos. Ren no le tenía miedo. Simplemente no quería que la miraran, y la piedra tenía la desafortunada costumbre de hacer que la gente mirara. «Calloway», llamó el registrador, un hombre listo con una tabla y sin paciencia. «Estás en la fila equivocada. Los de tercer año a la izquierda». «Soy de tercer año». Él entrecerró los ojos mirando su tabla, luego a ella, y de nuevo a la tabla como si lo hubiera ofendido personalmente. «No según esto». «Bueno, según mi cuerpo, sí lo soy. La línea de la casa Ashgrave hace cola en este lado este año, por el destacamento de seguridad. Te has metido en ella». «A la izquierda, por favor, rápido. Vamos con retraso». Ren miró a la izquierda. La fila en la que debía estar se extendía, ordinaria y sin nada destacable, a lo largo de la pared este. La fila en la que estaba actualmente conducía directamente, en unas 4 personas más, al espacio frente a la piedra del hogar. Allí, Kate Ashgrave seguía de pie, con los brazos cruzados. Esperaba su turno con la paciencia particular de alguien que nunca en su vida había tenido que esperar por nada, y encontraba la práctica ligeramente interesante como experimento. «Claro, lo siento». Ren intentó salirse de la fila. Fue entonces cuando Celine Voss decidió ser útil. «Oh, no te molestes, Calloway», dijo Celine, apareciendo de la nada como siempre hacía. La seguían 2 amigas y una nube de algo caro y floral. Tenía el tipo de belleza que claramente había sido cuidada desde su nacimiento. Pelo oscuro y brillante, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y una forma de decir tu nombre como si fuera algo que hubiera pisado. «Ya estás tan cerca. No querrás hacer que todos esperen 2 veces. A mí no me importa». «No, no». La mano de Celine se posó en el hombro de Ren, ligera como una mariposa, y la empujó. No fue un empujón fuerte. No necesitaba hacerlo. Ren ya estaba desequilibrada, a medio girar, y el empujón la hizo tropezar hacia adelante en lugar de hacia un lado. Directa al pasillo acordonado frente a la piedra del hogar. Directa al espacio que pertenecía, por un suspiro más, a Kate Ashgrave, quien eligió ese preciso momento para extender la mano y presionar su palma contra la piedra. La mano de Ren aterrizó sobre la de él. Más tarde, intentaría explicarlo y fracasaría cada vez. No fue romántico. No fue un movimiento que ninguno de los dos eligiera. Fue simplemente mala suerte y un empujón mal sincronizado. Y 2 palmas aterrizando en la misma losa de roca antigua en el mismo medio segundo. Y todo el salón se volvió blanco. No metafóricamente. La piedra del hogar no hacía sutilezas. La luz brotó a través de las venas de la piedra como si algo se hubiera desbloqueado después de un largo sueño. Y no parpadeó en dorado como lo había hecho para el chico Renwick. Ardió en plata, luego en negro y luego en un color sin nombre. Subió por el brazo de Ren y el de Kate en cintas gemelas de luz. Se encontraron sobre sus manos unidas y se anudaron con un chasquido físico y audible. Como una cuerda que se tensa de repente, las rodillas de Ren cedieron. En algún lugar muy lejano, se oyó a sí misma hacer un sonido, y debajo de su propia piel, en un lugar donde nunca en su vida había sentido nada, algo respondió. No era una voz, no eran palabras, era presión y calor. Y una conciencia repentina y total del pulso de otra persona corriendo paralelo al suyo. Un segundo latido cosido junto al suyo.
donde ningún segundo latido tenía derecho a estar. Sintió, de forma imposible y mortificante, la sorpresa de él, aguda y total, como una respiración contenida. La sintió como sentía la suya propia. La luz se apagó tan rápido como había llegado. Ren retrocedió tambaleándose, apretando su mano contra su pecho como si se hubiera quemado, y se encontró mirando hacia arriba. Tendría que empezar a hacer eso ahora, al parecer. Mirar hacia arriba a Kate Ashgrave, cuyo rostro se había vuelto del color del pergamino viejo, cuyos ojos se habían abierto de una manera que lo hacía parecer, por un segundo sin defensas, exactamente de su edad y ni un día más. El gran salón de la Academia Ashvale, con 600 estudiantes, no dijo absolutamente nada. Luego, todos empezaron a hablar a la vez. «Eso no es posible», dijo alguien. «¿Fue eso? La piedra no hace eso por...» «Reinícienla», gritó el profesor Oakwell, abriéndose paso entre la multitud, con la túnica ondeando. Su rostro se había vuelto del gris pálido de una mujer que ve cómo su ordenado horario se incendia. «Reinícienla ahora. Esa lectura no puede ser». Pero la piedra ya se había oscurecido y callado. Se quedó allí en su nicho, pareciendo, pensó Ren histéricamente, demasiado complacida consigo misma para hacer algo hecho de roca. «Cade». La voz de Celine cortó el ruido, fina y furiosa. «Cade, ¿qué hiciste?» Él no le respondió. Seguía mirando a Ren. Ren seguía mirándolo a él, porque una parte nueva y horrible de ella insistía en ello. Una atadura detrás de su esternón que no existía hace 90 segundos, y que ahora, al parecer, no le permitiría mirar a ningún otro lado. «No hice nada», dijo él finalmente, y su voz también se había vuelto extraña, áspera en los bordes. «No creo que nadie hiciera nada. Eso es un vínculo completado». La profesora Oakwell tenía las manos apoyadas en la piedra del hogar, como si pudiera arrancarle una explicación físicamente. Un vínculo completo, no un destello, no una resonancia. Esa lectura fue un vínculo completado, mutuo, inquebrantable. Se detuvo, visiblemente consciente de los 600 testigos. «Esto debe ir al director, inmediatamente. Ambos. Ahora. Ambos de...» La voz de Ren salió como un graznido. «Yo no... ni siquiera lo conozco. Ahora, señorita Calloway». Ren miró una vez más, impotente, al chico con el que aparentemente acababa de vincularse frente a toda la academia, y lo encontró ya mirándola de vuelta, con la mandíbula apretada. Algo ilegible se movía detrás de esos ojos pálidos y demasiado agudos. En algún lugar detrás de ella, oyó a Celine Voss decir, muy bajo, con una voz como una hoja de cuchillo al ser desenvainada: «Esto no ha terminado». Ren le creyó por completo. Capítulo 2. Toda la academia lo sabe. Ren se despertó a la mañana siguiente, viendo el techo de su propio dormitorio, y tuvo la breve y dichosa convicción de que toda la noche anterior había sido un sueño por estrés, un sueño provocado por dormir poco y tomar demasiado café del comedor. Luego se dio la vuelta y encontró a Tamsin sentada al final de su cama, completamente vestida. Sostenía 2 tazas de té como una mujer que se prepara para dar muy malas noticias a un rehén. «Oh, no», dijo Ren. «Eres una leyenda», dijo Tamsin. «Eres una leyenda absoluta. También es posible que estés muerta para el almuerzo, pero primero una leyenda. Dime que no es real». «Es extremadamente real. Es lo único de lo que habla todo el mundo. Hay una quiniela en el salón este sobre si el director intentará romperlo, y otra sobre si sobrevivirás a que Celine Voss descubra que aún no estás muerta. Y aposté por ti, que conste, porque creo en ti. Pero las probabilidades eran malas». Ren se cubrió la cara con la manta e hizo un ruido que no era, estrictamente, una palabra. «Además», añadió Tamsin, con la alegría implacable de una chica que da la peor noticia de la vida de alguien, «tu nombre es tendencia en 3 chats grupales diferentes. Te llaman la Omega que rompió la piedra. Creo que pretende ser un insulto, pero sinceramente, suena genial». «No suena genial, Tamsin. Mi vida se ha acabado». «Tu vida no se ha acabado en absoluto. Tu vida se acaba de volver extremadamente interesante, que es diferente». Tamsin le quitó la manta con la paciencia de alguien que claramente había practicado. «Bebe tu té. Tienes una citación».
La palabra cayó como una piedra en el estómago de Ren. Una citación donde, en la oficina del director, ambos, a las 9 en punto. Ren miró el reloj de la pared y descubrió que eran las 8:51. Llegó a la oficina del director con la chaqueta del día anterior, el pelo sin peinar y la dignidad completamente ausente. Encontró a Cade Ashgrave ya allí, de pie junto a la ventana con un abrigo nuevo, como si no hubiera pasado la noche en vela mirando su propio techo, preguntándose qué demonios le había pasado a su vida, lo cual Ren se dio cuenta con una sacudida. Sabía que él no había dormido de la misma manera inútil que distinguía su mano izquierda de la derecha. El vínculo se asentaba en su pecho como un segundo par de pulmones, silencioso ahora, pero innegablemente presente. Zumbaba débilmente cada vez que ella siquiera lo miraba. Él levantó la vista cuando ella entró. Algo pasó por su rostro. No exactamente alivio, no exactamente algo para lo que ella tuviera palabras. Y luego desapareció, escondido de nuevo detrás de la misma expresión cuidadosamente vacía que él usaba como armadura. «Señorita Calloway», dijo la directora Corinne, una mujer pequeña y precisa con el pelo plateado. Tenía la mirada plana y sin prisas de alguien que había presenciado personalmente 40 años de los peores desastres de Asheville y no encontraba ninguno particularmente novedoso. «Por favor, siéntese». Ren se sentó. Cade no. Permaneció junto a la ventana, con los brazos cruzados, en una postura que Ren comenzaba a reconocer como su configuración predeterminada para preferiría estar en cualquier otro lugar, lo cual era justo. «Supongo», dijo la directora, juntando las manos, «que ninguno de los dos necesita una explicación de lo que pasó anoche». «En realidad, me encantaría una», dijo Ren. «Varias, si las tiene». La directora no sonrió, pero algo en sus ojos sugirió que quería hacerlo. «La piedra del hogar lee la intención y la verdad de la sangre, señorita Calloway. No fabrica. Lo que registró anoche no fue una chispa, ni una resonancia. No fue el tipo de coqueteo que la mitad de la escuela confunde con el destino. Registró un vínculo completado, lo que significa que, según todas las leyes antiguas que esta academia aún defiende, ustedes dos están emparejados». La palabra aterrizó en la habitación como un plato. «Eso no es posible», dijo Ren, en el mismo momento en que Cade dijo, «Eso no puede ser correcto». Y ambos se detuvieron, se miraron y apartaron la vista de nuevo tan rápido que podría haber sido cómico en cualquier otra semana de la vida de Ren. «Les aseguro que es totalmente posible y totalmente correcto, por muy inconveniente que sea el momento». La boca de la directora se afinó. «He pasado la mañana intentando determinar si se puede deshacer. La respuesta honesta es que nadie vivo ha visto jamás un vínculo completado roto, porque nadie vivo ha querido intentarlo, porque romper uno tiende a matar a ambas partes en lugar de a una». Hizo un gesto con las manos. «Así que, desaconsejaría intentarlo». «Genial», dijo Ren débilmente. «Maravilloso. Me encanta, señorita Calloway. Lo siento, directora. Entiendo que este no es el futuro que ninguno de los dos planeó». La mirada de la directora se deslizó brevemente hacia Cade, y algo pasó entre ellos que Ren no tenía el contexto para leer. Una vieja conversación, tal vez, o una preocupación más antigua. «Soy consciente, maestro Ashgrave, de que había otras expectativas. Hablaré personalmente con la casa Voss y con la corte de su padre para que ninguno de los dos tenga que hacerlo. Mientras tanto, ustedes dos tendrán que gestionar los aspectos prácticos». Un vínculo completado de esta naturaleza conlleva ciertos síntomas, por falta de una palabra mejor, si no se atiende. La proximidad los aliviará, la distancia no. «Síntomas», repitió Ren. «Los reconocerán si llegan», dijo la directora con la exasperante vaguedad de alguien que sabía absolutamente y había decidido no dar más detalles. «Sugeriría que ambos asistan a las clases de hoy como de costumbre. La academia no se detiene por los chismes, por muy ruidosos que sean actualmente. Pueden retirarse». Salieron juntos porque, descubrió Ren casi de inmediato, no había una forma elegante de salir por separado. No cuando tus pies habían desarrollado una nueva y traicionera preferencia por quedarse cerca de un heredero alfa específico de 1,88 m. Un heredero que olía, de cerca, injustamente bien,
a cedro y aire frío, y algo más cálido debajo que Ren se negaba por principio a disfrutar. Así que, dijo Cade, una vez que estuvieron en el pasillo y el silencio se había prolongado 4 segundos de más. Eso pasó, asintió Ren. Que conste, dijo él. No lo hice a propósito. Que conste, yo tampoco. Me empujaron. Su mandíbula se tensó. Por Celine. Yo no dije eso. No hizo falta. Exhaló con fuerza por la nariz, y por un segundo la cuidadosa expresión vacía se resquebrajó. Ren vio algo debajo que parecía casi agotamiento. Esto es un desastre. Gracias. No me había dado cuenta. Eso le valió una mirada, aguda, sorprendida. La comisura de su boca se movió de una manera que no era exactamente una sonrisa, pero era inconfundiblemente su borrador. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Llantos, desmayos, el primo de alguien intentando retarme a un duelo para la hora del almuerzo. La miró de reojo. Tú solo estás molesta. Estoy extremadamente molesta. Tenía todo un plan, ¿sabes? Pasar desapercibida en esta escuela, graduarme, desaparecer en algún lugar con buen clima y sin política. Ese plan actualmente tiene un gran agujero plateado y negro, y tiene exactamente tu forma. Algo en su rostro cambió ante eso. Sorpresa de nuevo, pero de un sabor diferente. Como si no estuviera acostumbrado a que le hablaran como un inconveniente en lugar de un premio. Intentaré ser menos un agujero en tu plan. Se agradece. Llegaron a la bifurcación del pasillo, donde sus caminos debían separarse, el suyo hacia el ala este, el de ella hacia el oeste. Y ambos se detuvieron en el mismo momento. Y algo en el pecho de Ren dio un tirón desagradable e insistente, como una correa que se tensa. Ese es el síntoma, supongo, dijo ella entre dientes. Supongo que sí. Él no se movió. Tampoco ella. ¿Qué tan lejos crees que podemos llegar antes de que se ponga feo? Sinceramente, no quiero averiguarlo en medio del pasillo de teoría de combate. Justo. Él dudó, y por un segundo pareció casi infantil al respecto, casi inseguro. Una expresión que Ren sospechaba que no se usaba mucho en esa cara. Tengo entrenamiento después del almuerzo. ¿Querrías? Cade. La voz resonó en el pasillo como un látigo, y Ren sintió que todo el cuerpo de Cade cambiaba a su lado. La espalda se enderezó, los hombros se cuadraron. La suave, casi sonrisa, desapareció de nuevo detrás de la máscara tan rápido que podría no haber existido nunca. Celine Voss estaba al final del pasillo, flanqueada por su par habitual de lugartenientes. Vestía un verde tan oscuro que parecía negro a la sombra del arco. Estaba sonriendo. Era lo peor que Ren había visto en toda la mañana, y eso incluía la oficina del director. «Ahí estás», dijo Celine, acercándose con elegancia. Su mirada se deslizó sobre Ren como si fuera algo que hubiera pisado con la bota. Esperaba que pudiéramos hablar sobre el malentendido. «No hay ningún malentendido», dijo Cade secamente. «Claro que lo hay. Vínculos como ese no suceden sin más, Cade. Alguien manipuló la piedra, o alguien se desesperó. Y de cualquier manera, es solucionable. Ya he enviado un mensaje a mi padre. Tú me empujaste», dijo Ren. Las palabras salieron antes de que hubiera decidido completamente decirlas, y el pasillo se quedó muy silencioso. La sonrisa de Celine no se movió, exactamente, pero algo detrás de sus ojos se volvió frío, plano y calculador. De una manera que hizo que la piel de Ren se erizara. «Lo siento. Anoche en la fila me empujaste hacia él». Ren mantuvo su voz nivelada, principalmente porque estaba demasiado cansada y abrumada para lograr algo más elaborado. «No digo que quisieras que esto sucediera. Digo que es un poco hipócrita estar aquí llamándolo malentendido cuando fuiste tú quien me puso en ese lugar». Por un largo segundo, Celine la miró como una persona mira a un insecto que, contra todo pronóstico, ha hablado. Luego se rió, una risa ligera, brillante y completamente sin calidez. «Qué dramática, apenas te toqué». Su mirada se dirigió a Cade. «Cuidado, querido. Los casos de caridad se hacen ideas». «Ya es suficiente», dijo Cade en voz baja. «Está bien», dijo Ren antes de que él pudiera hacer lo que fuera que estuviera a punto de hacer. Y sintió, a distancia, a través del vínculo,
un destello de algo caliente y protector que no estaba nada bien, que hizo que su propio pulso saltara en simpatía, incluso mientras intentaba reprimirlo. «Tengo clase. Con permiso». Se alejó sin mirar atrás, con la espalda recta, la barbilla en alto. Cada centímetro de ella gritaba que corriera. Y llegó exactamente al final del pasillo antes de que el tirón detrás de su esternón se convirtiera en algo más cercano al dolor, tan agudo que tuvo que detenerse y respirar a través de él, con una mano apoyada en la fría pared de piedra. Detrás de ella, débilmente, oyó la voz de Celine bajar a algo bajo y venenoso. Demasiado bajo para oídos humanos, pero no, al parecer, demasiado bajo para los de un lobo vinculado. «Esto no ha terminado, Cade. No me importa lo que diga la piedra. Ella no va a ser reina». Ren cerró los ojos y pensó, con un temor real y creciente, que Celine Vos probablemente iba a hacer de eso un proyecto personal. Capítulo 3. Sin devoluciones. Para cuando Ren llegó al comedor para el almuerzo, toda la academia parecía haberse reorganizado en torno a su existencia. No fue sutil. La conversación no se detuvo cuando entró, sino que se plegó con la pulcritud de un origami en susurros dirigidos directamente a su espalda. Sintió el peso de 200 miradas como algo físico. Oyó su propio nombre, Calloway, la Omega, la que rompió la piedra, pasar de mesa en mesa, más rápido de lo que tardó en llevar su bandeja al asiento de la esquina que ella y Tamsin habían reclamado desde el primer año. «Han empezado un rumor de que lo hiciste a propósito», Tamsin informó, deslizándose en el asiento frente a ella, con la eficiencia sombría de una mujer que entrega un informe de campo de batalla. «Algo sobre un hechizo de amor. Les dije a todos que es una locura, obviamente, porque ni siquiera puedes preparar con éxito una poción para el dolor de cabeza, sin ofender. No me ofendo, es verdad, pero la gente cree lo que quiere creer, y lo que la mitad de la escuela quiere creer es que Cade Ashgrave no se enamora de nadie por accidente. No se enamoró de nadie. Tocamos una roca al mismo tiempo. Eso es todo. Esa es toda la historia». Ren pinchó su comida sin comerla. «No es romántico. Es un error de archivo con dientes. Intenta decirle eso a las 17 personas que me han preguntado hoy si ustedes dos son oficiales. Somos extremadamente no oficiales. Hablamos durante 4 minutos, y uno de esos minutos fue él diciéndole a Celine Vos que dejara de hablar». Las cejas de Tamsin se alzaron. «¿Te defendió de ella?» «No fue defender, fue... no sé qué fue». Ren presionó el talón de su mano contra su esternón, donde el tirón aún vivía, débil pero constante, como la aguja de una brújula que había elegido una dirección y se negaba a ser disuadida. «Es esta cosa ahora. Esta cosa del vínculo. Puedo sentirlo. No pensamientos, gracias a los ancestros, sino sentimientos, dirección. Como si siempre supiera en qué dirección está». «Eso es en realidad algo hermoso», dijo Tamsin. Y luego, al ver la expresión de Ren, horrible. «Lo siento». Continúa estando horrorizada. Tiene entrenamiento después del almuerzo, y yo tengo herboristería, y el profesor Ilkwell dijo que la distancia lo empeora, así que me toca pasar toda la tarde descubriendo exactamente cuánto peor. Aparentemente, mientras también lidio con una quiniela sobre mi inminente asesinato. «Para que conste», dijo Tamsin, «mi dinero sigue apostando a que sobrevivirás. ¡Qué generosa! Aumenté la apuesta esta mañana. Tengo fe de verdad». Herboristería fue misericordiosamente tranquila. Una clase pequeña, en su mayoría de segundo año. Ninguno de ellos había estado en el gran salón la noche anterior. Y todos parecían felizmente inconscientes de que la chica que plantaba plántulas en la última fila era actualmente la persona más comentada en la Academia Ashvale. Ren pasó 40 minutos en un anonimato agradecido y sin incidentes. Y luego, el tirón en su pecho se agudizó de repente en algo más parecido a un gancho. Dejó caer su paleta y tuvo que agarrarse al borde de la mesa de plantación para mantenerse en pie. «Señorita Calloway», dijo el instructor, frunciendo el ceño. «Bien», logró decir Ren. «Estoy bien. Solo, ¿puedo retirarme?» No esperó la respuesta. Ya se estaba moviendo, siguiendo el tirón como si tuviera dientes en ella. Salió del invernadero y cruzó el patio. Sus pies la llevaron a un lugar que su mente no había elegido conscientemente.
hasta que dobló la esquina del salón de entrenamiento y casi choca de frente con Cade Ashgrave. Estaba de pie fuera de sus puertas, con la camisa pegada por el sudor, respirando con dificultad. Se veía exactamente tan destrozado como ella se sentía. ¿Tú también sentiste eso?, dijo él. No era una pregunta. Como si alguien me enganchara las costillas y tirara. Ren se llevó una mano al pecho, deseando que su corazón se calmara. En el momento en que estuvieron a pocos metros el uno del otro, el dolor se alivió. Se calmó hasta convertirse en ese zumbido bajo y constante, y una parte traidora de ella quería cerrar la distancia restante y ver si se detenía por completo. No lo hizo. Esto va a ser un problema. Me doy cuenta. Se pasó una mano por el pelo húmedo. De cerca y sin público. Parte del hielo cuidadoso de su expresión se había derretido en algo más humano. Cansado, un poco alterado. Un 20% menos como un futuro rey, y un 80% como un chico de 18 años que había tenido un día genuinamente terrible. Me derribaron en el combate, no estaba concentrado. Lo siento, no te disculpes, no es tu culpa, dudó. En realidad no es culpa de nadie, excepto quizás de Celine por el empujón. Estaba a punto de decirlo. Una sombra de esa casi sonrisa de nuevo. Te me adelantaste. Se quedaron allí, sin mirarse del todo, en un silencio cargado. El silencio de dos personas que hacía menos de 24 horas se habían unido de forma permanente e involuntaria, y no tenían idea de qué hacer al respecto. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ren finalmente. Puedes preguntar. Anoche, antes de que la piedra hiciera lo que fuera que hizo, ¿sentiste algo? Antes de que nos tocáramos, quiero decir. ¿Alguna advertencia? Algo parpadeó detrás de sus ojos. Se quedó en silencio un instante de más. No, dijo. Nada. Ren lo estudió. El vínculo no le entregaba pensamientos, afortunadamente. Pero zumbaba bajo y extraño en los bordes de lo que parecía una mentira, o al menos una media verdad, y archivó esa sensación sin saber qué hacer con ella todavía. Camina conmigo, dijo Cade, antes de que ella pudiera insistir. Quiero mostrarte algo. ¿Es la escena de un crimen? Porque dado el día que he tenido, es el jardín este. La casi sonrisa de nuevo, más firme esta vez, marginalmente menos dramática. El jardín este resultó ser un patio amurallado detrás de la antigua capilla, medio salvaje, con hiedra trepando por la piedra en gruesas cuerdas verdes. Un único banco de piedra desgastado por lo que parecían décadas de uso. Estaba vacío. Se dio cuenta Ren con cierta sorpresa, el primer espacio vacío y tranquilo que había encontrado en la Academia Ashvale que no fuera su propio dormitorio. Vengo aquí cuando necesito que no me miren, dijo Cade, sentándose en el banco, dejando espacio deliberadamente en el otro extremo. Supuse que hoy querrías lo mismo. Ren se sentó. El dolor en su pecho se calmó por completo, y algo en ella, algo que había estado preparado para una pelea desde el momento en que se despertó, finalmente se relajó. ¿Cómo lo supiste?, preguntó ella. ¿Qué odio que me miren? Pasaste toda la ceremonia de elección tratando de desaparecer en un tapiz. Lo dijo sin burla, solo como una simple observación. Me di cuenta, noto esas cosas. Es un riesgo laboral de ser observado yo mismo, supongo. Aprendes a detectar a las otras personas en la habitación que no quieren estar allí. Eso es extrañamente perceptivo para un chico que toda la escuela describe como una estatua de hielo con un título. ¿Eso es lo que dicen? Esa es la versión educada. Él soltó algo que fue casi una risa. No se equivocan, exactamente. No sé cómo ser otra cosa aquí. Todos quieren algo de mí antes de que les haya dicho una palabra. La corte de mi padre, la casa Voss, la mitad de los estudiantes en este edificio, esperando que recuerde sus nombres cuando sea rey. Es más fácil no darles nada que averiguar quién me quiere de verdad y quién quiere lo que podré darles algún día. Eso suena solitario. Lo es. Lo dijo simplemente, sin autocompasión, como un hecho con el que había hecho las paces hace mucho tiempo. Eres la primera persona en unos 2 años que parece más molesta que impresionada por estar a mi lado. Estoy constantemente molesta. Es como toda mi personalidad. Me gusta, dijo. Y luego, como si se hubiera sorprendido a sí mismo al decirlo en voz alta, pareció brevemente y completamente avergonzado. Lo cual en él
Era de alguna manera más devastador que la casi sonrisa. Ren se miró las manos para no tener que mirar eso. Para que conste, dijo, lo que le dije a Celine era en serio, y lo que le dije a la directora también. Nunca quise esto. El título, la atención, nada de eso. Si hay una manera de deshacer el vínculo que no nos mate a ambos, la tomaría. No por ti específicamente, solo porque nada de esto se suponía que fuera mi vida. El silencio que siguió tuvo una textura diferente a los anteriores, más pesado, más honesto. Lo investigué, de hecho, dijo Cade, esta mañana, antes de que te despertaras. No hay manera. Ilkwell no estaba siendo cautelosa, estaba siendo precisa. Los vínculos completados no se rompen, simplemente son. La miró, y algo más firme se había asentado en su rostro, algo que parecía casi una oferta. Así que, creo que tenemos dos opciones. Podemos pasar los años que nos queden en esta escuela, apretando los dientes, fingiendo que el otro no existe, dejando que Celine, y todos como ella, nos conviertan en una guerra. O podríamos simplemente intentar ser amigos, ver a dónde nos lleva, sin expectativas, sin actuaciones para el pasillo, solo esto. Hizo un gesto vago hacia el banco, la hiedra, el silencio. No sé cómo ser el compañero de nadie. No creo que ninguno de los dos lo sepa. Pero creo que podría aprender a no odiar ir a desayunar si estuvieras allí. Ren lo miró. Realmente miró más allá del título, y los guardias y los rumores. A un chico que aparentemente había pasado toda la mañana tratando de encontrarle una ruta de escape de un vínculo que podría haber usado fácilmente a su favor. Que la defendió en un pasillo y luego, en voz baja y avergonzada, admitió que le gustaba que lo molestara. Y sintió algo en su pecho que no tenía nada que ver con el vínculo en absoluto. Sin devoluciones, dijo antes de poder pensarlo mejor. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. No un acuerdo secreto en el que finjas que no existo cada vez que Celine esté en la habitación. Sin devoluciones, asintió Cade, y esta vez la sonrisa le llegó hasta los ojos. Y Ren comprendió con la certeza vertiginosa y hundida de alguien que ve un edificio muy alto empezar a caer directamente sobre ella, que estaba en un enorme problema. Un problema que no tenía absolutamente nada que ver con antiguas piedras mágicas. Capítulo 4. La manada de las dagas. La noticia de que Cade Ashgrave y la chica becada Omega habían sido vistos riendo juntos en el jardín este tardó aproximadamente 6 horas en llegar a cada rincón de la Academia Ashvale. Y a la mañana siguiente, Ren había adquirido, sin su consentimiento, todo un ecosistema social de enemigos. Estaba Celine, obviamente, cuya sonrisa en los pasillos había pasado de fría a algo más parecido a una cuchilla sostenida justo debajo de las costillas. Estaba el círculo íntimo de Celine, un trío que el resto de la escuela había apodado, no lo suficientemente bajo, la manada de las dagas. 3 chicas de 3 casas aliadas que habían pasado años cultivando la habilidad particular de hacer que otros estudiantes se sintieran pequeños sin romper técnicamente ninguna regla. Estaba el primo mayor de Celine, Daruk Voss, un estudiante de 5º año con una mueca permanente, que se dedicaba a tirar accidentalmente los libros de Ren de sus brazos en pasillos abarrotados, con una eficiencia que sugería práctica. Y estaba, lo peor de todo, el zumbido bajo y constante de 600 estudiantes que habían decidido, colectivamente, que la repentina proximidad de Ren Calloway al poder la convertía en blanco fácil para todo tipo de escrutinio que pudieran inventar. Han empezado un panfleto de chismes, informó Tamsin una mañana, deslizándose en el desayuno con la energía sombría de una mujer que trae noticias muy específicas y malas. Alguien lo está imprimiendo de verdad. La leyenda de Ren se llama. Son sobre todo rumores, pero... Ren, son sobre todo rumores. Esa es una forma tranquilizadora de decirlo. Hay una sección que especula que eres secretamente una espía de un reino rival que manipuló la piedra del hogar. No podría manipular una puerta cerrada, Tamsin. Una vez me quedé atrapada en el armario de suministros de la biblioteca durante 40 minutos. Lo sé, se lo dije. No me escucharon porque se lo dije a 3 personas a las que ahora tampoco les caigo muy bien por asociación. Y quiero que conste
que estoy sufriendo un daño real a mi reputación por esta amistad. Debidamente anotado. Lo pondré en tu lápida. La campaña de Celine, cuando comenzó de verdad, fue más inteligente que los panfletos y los empujones. Empezó con cosas pequeñas. Un horario cambiado accidentalmente para que la sección de teoría de combate de Ren se solapara con una conferencia obligatoria, obligándola a elegir entre suspender una clase o la otra. Un grupo de primos mayores de los Voss, que comenzaron a sentarse deliberadamente en cada mesa que Ren elegía, forzándola a ella y a Tamsin a rincones cada vez más pequeños del comedor. Un rumor, precisamente dirigido, que llegó a oídos del único profesor del que Ren realmente necesitaba una buena referencia, sugiriendo que había hecho trampa en el examen de herboristería del trimestre pasado. Nada de eso era suficiente por sí solo para que la expulsaran. Todo junto estaba claramente destinado a desgastarla hasta que hiciera algo que sí lo lograra. «Te está poniendo a prueba», dijo Cade. Los dos estaban en su ahora rincón habitual del jardín este, 3 semanas después de que comenzara esta nueva y cuidadosa cosa entre ellos. Buscando la grieta, si puede demostrar que eres inestable, deshonesta o peligrosa, puede ir a la corte de mi padre con un caso para anular el vínculo por falta de idoneidad. Ha sucedido antes, históricamente, rara vez, pero ha sucedido. Maravilloso. Así que toda mi carrera académica es ahora una estrategia legal. No dejaré que llegue a eso. Eso es dulce, pero no puedes seguirme exactamente a herboristería. Ren se abrazó las rodillas, observando la hiedra moverse con una brisa que olía al primer borde del otoño. Necesito ser capaz de manejar esto yo misma. Si no puedo sobrevivir a Celine Voss sin que tú interfieras cada 5 minutos, ella gana de todos modos, solo que más lento. Cade la estudió por un largo momento. «Sabes», dijo, «la mayoría de la gente en tu posición querría la interferencia». «No soy la mayoría de la gente». «No», asintió él en voz baja. «Realmente no lo eres». Era el tipo de cosa que hace 3 semanas la habría hecho sentir profundamente incómoda. Ahora solo hacía que su pecho sintiera algo cálido y complicado que estaba tratando muy duro de no examinar demasiado de cerca. Porque examinarlo significaba admitir que lo que fuera esto, este paseo diario al jardín, esta amistad constante y cuidadosa, que ninguno de los dos había planeado, había dejado de sentirse como control de daños hace semanas. Todavía no habían hablado del vínculo en sí, no realmente. No sobre lo que significaba a largo plazo, o lo que sucedería cuando la indignación de la casa Voss inevitablemente llegara a la corte del padre de Cade, o lo que cualquiera de ellos realmente quería de un futuro que ninguno había elegido. Era más fácil hablar de las tareas de herboristería y de la cada vez más elaborada quiniela de Tamsin y de los ridículos rumores en la leyenda de Ren. Era más fácil dejar que el vínculo hirviera a fuego lento bajo la superficie de la conversación ordinaria y fingir durante 1 hora al día que solo eran 2 estudiantes a los que les gustaba la compañía del otro. No podía durar. Ren lo sabía de la misma manera que sabía que el invierno se acercaba en sus huesos, antes de que el calendario lo confirmara. Terminó, al final, en la prueba de otoño. La prueba de otoño era la tradición más antigua de Asheville. Una carrera de obstáculos de una noche a través de los bosques circundantes de la academia. Estaba destinada a probar las habilidades de rastreo, combate y cambio de cada estudiante de tercer año. Los estudiantes competían en parejas, elegidas por sorteo, y Ren había pasado una semana entera temiendo el sorteo con el temor específico de alguien que sospechaba, correctamente, que el destino ya había demostrado un sentido del humor en lo que a ella y a Cade Ashgrave se refería. El sorteo, cuando se realizó, la emparejó con Daruk Voss. «Esto está bien», le dijo Ren a Tamsin en un tono de alguien que recita una mentira que no cree. «Esto está completamente bien. Es una prueba escolar. Es un Voss, no un asesino. Te tiró los libros de las manos 4 veces el mes pasado. Eso es mezquino, no homicida. He apostado mi dinero a que hará algo extremadamente mezquino en esos bosques, es lo que estoy diciendo». No se equivocaba. La prueba comenzó al anochecer. Las parejas fueron liberadas en la línea de árboles a intervalos escalonados. El objetivo era llegar a un mojón marcado a 5 kilómetros y regresar antes del amanecer, sin activar ninguna de las trampas protegidas del recorrido.
Daruk le dijo exactamente 11 palabras a Ren en la primera hora, la mayoría logísticas, ninguna amable. Y luego, 40 minutos después de la mitad del camino, en un tramo de bosque espeso, oscuro y silencioso, simplemente ya no estaba allí. Daruk llamó Ren 1, 2 veces. Su voz fue tragada rápidamente por los árboles, sin respuesta, sin huellas más allá del último terreno despejado, sin olor cuando se agachó e intentó rastrearlo. Más allá de una extraña agudeza química que le hizo arrugar la nariz, y sus instintos se erizaron con una alarma que aún no podía nombrar. El vínculo en su pecho, que se había vuelto silencioso y cómodo durante las últimas 3 semanas, eligió ese preciso momento para agudizarse en algo urgente, insistente. La empujaba no hacia adelante por el sendero marcado, sino hacia un lado, fuera de él, hacia una oscuridad más profunda. Lo siguió. Pensaría, más tarde, que podría haber sido la decisión más inteligente de toda su vida. Encontró a Cade a medio kilómetro del recorrido marcado, en un barranco poco profundo. Estaba atrapado bajo un árbol caído que no tenía por qué caer en una noche tranquila y sin viento. Una pierna atrapada, sangre oscura contra su manga rota. 3 figuras enmascaradas se acercaban a él con armas que no eran. Registró Ren con una claridad fría e inmediata. Cuchillas de entrenamiento estándar. No pensó, se movió. Golpeó al atacante más cercano a toda carrera, con el hombro por delante, y sintió cómo caía con fuerza bajo su peso. Sintió a su propia loba surgir bajo su piel más rápido y más completamente de lo que nunca lo había hecho en un cambio controlado en el aula. Las garras fuera antes de que hubiera decidido conscientemente sacarlas. El segundo atacante se giró hacia el ruido, y ella ya lo había pasado. Ya estaba entre Cade y la tercera cuchilla, gruñendo algo que ya no tenía palabras. Ren, la voz de Cade, tensa desde debajo del árbol caído. Detrás de ti. Se agachó. Una cuchilla silbó sobre su cabeza, exactamente donde había estado su garganta. Se levantó dentro del alcance del atacante. Le clavó el codo en algo que se dio con un crujido satisfactorio, y lo oyó caer maldiciendo. Un silbido agudo cortó la oscuridad, limpio, codificado. Inconfundiblemente una señal. Los 2 atacantes que aún estaban de pie se retiraron de inmediato. No se dispersaron en pánico, sino que se retiraron con la calma espeluznante y coordinada de personas que habían ensayado exactamente esta salida. Arrastraron a su compañero caído con ellos. Desaparecieron entre los árboles antes de que el pulso de Ren terminara de acelerarse. El silencio se desplomó de nuevo sobre el barranco. Ren se movió antes de que se asentara por completo, levantando el árbol caído de la pierna de Cade con una fuerza que no sabía que tenía. Las manos le temblaban mientras revisaba el corte a lo largo de sus costillas, el hematoma que ya florecía oscuro a lo largo de su mandíbula. «Estás sangrando», dijo, con la voz quebrada. «He tenido cosas peores». Estaba pálido, respirando con dificultad, pero sus ojos en ella eran agudos, enfocados. Demasiado tranquilos para un chico que acababa de ser emboscado en el bosque. «Me encontraste. El vínculo te encontró. Yo solo lo seguí». Sus manos no dejaban de temblar mientras rasgaba una tira de su propia manga para presionar contra sus costillas. «Cade, esos no eran estudiantes. Esas no eran cuchillas de entrenamiento. Alguien intentó matarte». No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz se había vuelto cuidadosa, reservada. La máscara volvía a su lugar, incluso a través del dolor. «No puedes contarle a nadie sobre esto». «¿Perdón? Ren, escúchame». Le agarró la muñeca, urgente. «Si se corre la voz de que alguien atacó al heredero durante una prueba escolar, mi padre cerrará esta academia. La Casa Voz lo usará para señalar con el dedo a la mitad del cuerpo estudiantil. Y quien quiera que haya hecho esto, desaparecerá antes de que alguien lo encuentre. Necesito que esto se maneje en silencio. Por favor. Esta es la tercera vez que me pides que guarde silencio sobre alguien que intenta hacerte daño, y ni siquiera te conozco desde hace un mes». Eso le afectó. Vio que le afectó. Vio algo resquebrajarse brevemente detrás del cuidadoso control antes de que lo volviera a ocultar. «No es la primera vez», admitió en voz baja. «Hubo un incidente antes de la ceremonia de elección,
Un accidente de casa que no fue un accidente. No te lo dije porque no quería que cargaras con ese peso junto con todo lo demás que el vínculo ya te había dado. Esa ya no es una decisión que puedas tomar solo. La voz de Ren temblaba, mitad miedo, mitad algo más feroz. Aparentemente soy tu compañera, Cade. Lo hayamos pedido o no. Y los compañeros no pueden guardar secretos como que alguien intenta matarte. No el uno del otro. La miró por un largo momento, con sangre en la manga, el dolor evidente en su rostro. Y algo en su expresión finalmente se abrió por completo. Está bien, dijo en voz baja. Tienes razón. Te contaré todo lo que sé. Solo que no aquí, no esta noche. Salgamos de estos bosques primero. Ella lo ayudó a levantarse, su brazo pesado sobre sus hombros, y cojearon de regreso hacia el sendero marcado juntos en silencio. La mente de Ren daba vueltas a todo lo que no cuadraba. El momento, el silbido, el hecho de que Daruk Vos hubiera desaparecido con una conveniencia sospechosa, exactamente 40 minutos antes de que 3 extraños armados aparecieran exactamente donde Cade estaba caminando. No lo dijo en voz alta, todavía no, pero el pensamiento ya se había alojado, frío y seguro, en el fondo de su mente. Alguien en esta escuela había ayudado a tender la trampa, y tenía una sospecha muy fuerte de a qué casa pertenecían. Capítulo 5. Algo está podrido en el vínculo. La enfermería de la Academia Ashvale olía a lavanda machacada y antiséptico, y Ren pasó la mayor parte de esa noche sentada en una silla de madera junto a la cama de Cade. Rechazó todas las ofertas de ser enviada de vuelta a su propio dormitorio. Observó el subir y bajar de su pecho hasta que estuvo satisfecha de que no se detendría. «Deberías dormir», murmuró él cerca de las 2 de la mañana, con los ojos aún cerrados. «Deberías dejar de decirme qué hacer y empezar a explicar qué está pasando realmente». Eso hizo que abriera un ojo, con una sonrisa cansada, torcida, casi una sonrisa, persistente, extremadamente. Acercó la silla. Habló. Le llevó la mayor parte de una hora, en voz baja y vacilante. Las palabras de alguien no acostumbrado a admitir debilidad en voz alta. 3 meses antes de la ceremonia de elección, una cacería en el territorio de su padre había salido mal. Una correa que no debería haber fallado, un caballo que no debería haberse asustado, un accidente que lo dejó con una clavícula rota y una sospecha persistente que nadie más parecía compartir. 6 semanas después de eso, un incendio en el ala este del palacio, contenido antes de que se extendiera. Descartado por la corte como un accidente de cocina, a pesar de haber comenzado lejos de una cocina. Y ahora esto, una emboscada en los bosques de la escuela, sincronizada con una precisión inquietante, para una noche en que la supervisión oficial de la prueba era más escasa. 3 veces en 5 meses, dijo Ren lentamente, y nadie está investigando adecuadamente. Todos los que podrían investigar adecuadamente responden a la corte de mi padre, y mi padre no quiere creer que alguien cercano a él me quiera muerto. Es más fácil para todos llamar a cada incidente mala suerte. Su mandíbula se tensó. He estado tratando de resolverlo yo mismo, en silencio. No quería arrastrar a nadie más a esto. Arrastraste la desaparición, convenientemente sincronizada de Daruk Vos, a un barranco boscoso lleno de atacantes enmascarados. Cade, creo que el arrastre ya ocurrió. Hizo una mueca, mitad dolor, mitad acuerdo a regañadientes. Yo también me di cuenta de eso. ¿Crees que Celine está involucrada? No lo sé. Lo dijo con honestidad, lo que ella apreció más de lo que una mentira segura habría ganado. Celine quiere ser reina, desesperadamente. Lo ha querido desde que éramos niños, mucho antes de que cualquiera de nosotros tuviera algo que decir al respecto. Pero querer la corona y quererme muerto no son la misma ambición. Si muero, la sucesión no recae en ella por defecto. Pasa a la corte de mi padre para decidir, y eso es un desastre que fácilmente podría dejar a su casa peor, no mejor. Daruk, sin embargo, dudó. Daruk siempre ha resentido que su rama de la familia obtuviera las rutas comerciales, y la mía, el trono. Ha dicho cosas a lo largo de los años, nada que me tomara lo suficientemente en serio. Quizás es hora de que empieces. Lo estoy haciendo ahora. Le tomó la mano, débil pero firme. Ren,
Necesito que entiendas lo que significa que me encontraras esta noche. No solo que salvaste mi vida, aunque lo hiciste, y aún no te he agradecido adecuadamente por eso, y debería haber empezado con ello. Realmente deberías haberlo hecho. Pero que el vínculo te guió hasta mí, a través del bosque, fuera de un sendero marcado, en la oscuridad, más rápido de lo que cualquier hechizo de rastreo podría haberlo logrado. Eso no es poca cosa. Se supone que vínculos como el nuestro son raros, precisamente por lo que pueden hacer, no solo sentimientos. Un pulso lo suficientemente fuerte como para anular un sendero protegido, lo suficientemente fuerte como para encontrar a alguien que no quiere ser encontrado. Su pulgar se movió, lento, ausente sobre sus nudillos. Creo que quien quiera que haya estado persiguiéndome, calculó muy mal la noche que dejaron que esa piedra nos uniera. Creo que querían una distracción o un escándalo o una razón para desacreditar la sucesión. No creo que contaran con lo que un vínculo completado realmente hace. ¿Crees que soy peligrosa para ellos? Creo, dijo él, que podría ser la razón por la que todavía estoy vivo para tener esta conversación. Algo en el pecho de Ren se apretó, cálido y aterrorizado a la vez. No el vínculo, o no solo el vínculo. Algo completamente suyo. Algo que se había estado construyendo en silencio durante 3 semanas de conversaciones en el jardín, y que acababa de recibir, en el espacio de una larga noche, una enorme cantidad de peso nuevo y complicado. No quiero ser el escudo de nadie, dijo en voz baja. He pasado toda mi vida tratando de no ser notada. No sé cómo ser esto, sea lo que sea en lo que se esté convirtiendo. No necesito un escudo. Su agarre en su mano se apretó, suave pero seguro. Necesito a alguien que me diga la verdad, incluso cuando es inconveniente. Y que corre hacia el peligro en lugar de alejarse de él. Y que miró a Celine Vos a los ojos el primer día y le dijo exactamente lo que había hecho. Ya tengo eso. Lo he tenido durante 3 semanas y he sido demasiado cobarde para decir algo al respecto, porque no quería hacer una situación ya imposible más complicada. La miró, firme a pesar del dolor aún escrito en su rostro. Sé que no elegimos esto, pero no lamento que haya sucedido. No lo he lamentado desde el segundo día. La garganta de Ren se apretó. Se supone que te estás recuperando de una puñalada, no haciendo confesiones. Contengo multitudes. Contienes una preocupante cantidad de pérdida de sangre. Ren. ¿Qué? Deja de desviar el tema y bésame, o dime que deje de pedirlo, y respetaré lo que elijas. Pero me gustaría saber. La enfermería estaba muy silenciosa. El aire de lavanda y antiséptico se sentía de repente, absurdamente, escaso. Ren lo miró, pálido, magullado, vendado, mirándola como si ella hubiera colgado cada estrella que actualmente no era visible a través de la pequeña ventana de la enfermería, y descubrió que, de hecho, no quería decirle que dejara de pedirlo. Se inclinó y lo besó, con cuidado de sus costillas. Una mano se curvó suavemente contra su mandíbula, y sintió que el vínculo en su pecho se asentaba. De repente, pasó de un zumbido bajo y constante a algo que se sentía, por primera vez desde que la piedra del hogar había reorganizado tan groseramente toda su vida, como si finalmente hubiera encontrado exactamente dónde pertenecía. Él emitió un sonido suave y destrozado contra su boca, y una mano subió para descansar, ligera como nada, en la parte posterior de su cuello. Y por un largo momento suspendido, ninguno de los dos pensó en asesinos, o en la casa Vos, o en vínculos que ninguno de los dos había elegido. Solo había lavanda y silencio y el hecho cálido y constante de él. Cuando se apartó, sus ojos estaban abiertos, oscuros y completamente desprotegidos. Bueno, dijo él, con la voz áspera, eso responde a eso. No te acostumbres. Todavía se supone que estás descansando. Me siento notablemente mejor, en realidad. Esa es la conmoción cerebral hablando. No tengo una conmoción cerebral. Podrías tenerla para cuando termine contigo, si no te acuestas de nuevo. Él se rió, una risa real, sorprendida, cálida y un poco incrédula, como si no estuviera del todo acostumbrado a tener algo de qué reírse, y la dejó empujarlo suavemente de vuelta contra las almohadas. Y Ren se sentó de nuevo en su silla de madera y lo vio finalmente dormir de verdad. Y pensó, con una certeza feroz y desconocida, que viniera lo que viniera después. Celine,
Daruk, la mano sombría detrás de 3 casi accidentes, ella no se iría a ninguna parte. Capítulo 6. Reclamación. La confrontación, cuando finalmente llegó exactamente de la manera que Wren debería haber predicho. En público, en los términos de Celine Voss, y con una audiencia. Era la semana del baile de otoño, la otra gran tradición de Asheville. White Wren había planeado saltárselo por completo, fingir un dolor de cabeza, esconderse en su dormitorio, dejar que todo el espectáculo sobrevestido sucediera sin ella. Justo hasta que Cade, lo suficientemente curado como para ser dado de alta de la enfermería, pero aún moviéndose con una rigidez cuidadosa, apareció en su puerta. Tenía una mirada en su rostro que sugería que ya había anticipado el plan y venía preparado para desmantelarlo. «No te vas a esconder esta noche», dijo él. «Mírame, Wren». Le tomó la mano, el gesto ya tan familiar que apenas se registraba como nuevo. «Si no aparecemos juntos, públicamente, voluntariamente, Celine seguirá tejiendo su versión de esto, que el vínculo fue forzado, no deseado, algo de lo que te avergüenzas. No dejaré que use tu ausencia como munición, pero tampoco te obligaré a ir si realmente no quieres». Ella lo miró por un largo momento. Al chico que había pasado la última semana aumentando silenciosamente la seguridad del palacio, sacando en silencio viejos informes de caza e investigaciones de incendios, construyendo en silencio, pieza por pieza cuidadosa, un caso contra una amenaza que aún no había nombrado por completo. Y sintió que algo en ella se asentaba en su lugar. «Bien», dijo, «pero usaré algo con lo que pueda correr en caso de que alguien intente asesinarte de nuevo a mitad del vals. Razonable». El gran salón, transformado para el baile, brillaba en oro y verde bajo 100 velas flotantes. Wren entró en él del brazo de Cade, sintiendo cada una de las 600 miradas posarse sobre ella a la vez, y se obligó, deliberadamente, a no desaparecer en el tapiz más cercano. Había pasado 11 meses en Asheville tratando de ser invisible. Esta noche, al parecer, ese plan estaba bien y verdaderamente muerto. Celine los encontró en 20 minutos. Cade. Su sonrisa era una obra de arte, afilada y brillante y completamente sin calidez. 3 de la manada de las dagas, dispuestas detrás de ella como un pequeño y reluciente ejército. Y señorita Calloway, qué valiente de su parte mostrar la cara. Celine. La voz de Cade era uniforme, pero Wren sintió, a través del vínculo, la tensión enrollándose bajo su calma. «Oí sobre tu pequeño accidente en el bosque», continuó Celine, su mirada moviéndose, deliberada, hacia el hematoma que aún se desvanecía en su mandíbula. «Un asunto terrible. Espero que los culpables sean encontrados pronto. Sería horrible que esta academia se hiciera conocida por dejar que su futuro rey sea emboscado en terrenos escolares. Dejó que eso se asentara un instante de más. Casi tan horrible como que se hiciera conocida por el mal funcionamiento de su piedra del hogar». «La piedra no funcionó mal», dijo Wren. «¿No lo hizo?» Los ojos de Celine se clavaron en ella, fríos y complacidos, como un gato que finalmente ha acorralado algo interesante. «Qué curioso, Calloway. Hice que mi padre investigara a los guardianes de la academia después de la ceremonia. Magia antigua como esa no falla sin más. Alguien tendría que haberla manipulado directamente, alimentarla con una falsa verdad de sangre, forzar una lectura que no era real. Me pregunto quién podría haber querido eso. ¿Quién podría haber querido que una omega sin manada de repente estuviera atada, permanentemente, a la línea de sangre más poderosa del norte?» La acusación aterrizó fría y clara en el pequeño círculo que se había reunido para observar, y Wren sintió que su pulso se disparaba con una furia que no tenía nada que ver con el miedo. «Di lo que realmente estás insinuando», dijo ella. «Estoy diciendo», dijo Celine dulcemente, «que es terriblemente conveniente. Y nadie manipulando magia antigua, asegurándose una corona que nunca habría ganado de otra manera. Casi admiraría la ambición si no fuera tan patética. Yo no manipulé nada». La voz de Wren salió firme, más fuerte de lo que pretendía, llegando más lejos de lo que pretendía, y descubrió que no le importaba. «No quería este vínculo. Se lo dije a la directora el primer día.
Se lo dije a Cade en el jardín hace 3 semanas, y se lo diré a todo el salón ahora mismo si es lo que hace falta. Nunca he querido una corona, o un título, o ninguna parte de la política para la que claramente has pasado toda tu vida entrenando. Lo que quería era graduarme en silencio y desaparecer. La piedra del hogar tenía otros planes, y francamente, también tu empujón. Una oleada de murmullos se movió entre la multitud reunida. «¿Cómo te atreves?», comenzó Celine. «No, en realidad», interrumpió Cade. Su voz se volvió afilada y final de una manera que Ren no le había oído antes. Cada rostro del cuidadoso y reservado hielo fue reemplazado por algo más frío y mucho más peligroso. «¿Cómo te atreves tú, Celine? Has pasado un mes llevando a cabo una campaña contra una chica que no ha hecho más que sobrevivir a todo lo que le has lanzado. Y esta noche estás de pie frente a la mitad de la escuela acusándola de forjar magia antigua que ni siquiera entendía que existía hasta que le sucedió. Pensaría muy cuidadosamente en lo que dices a continuación porque he terminado de ser diplomático sobre esto». La compostura de Celine vaciló, solo ligeramente, lo suficiente para que Ren viera el cálculo que ocurría detrás de sus ojos. «La eliges a ella», dijo Celine, más bajo ahora, casi incrédula, por encima de una alianza que ha sido planeada desde que éramos niños, por encima de todo lo que nuestras casas debían construir juntas. «Nunca te elegí a ti, Celine. Eso fue decidido por ambos, por personas que querían una ruta comercial, no un matrimonio». La mandíbula de Cade estaba tensa. «Lamento si es cruel escucharlo esta noche frente a todos, pero has dejado claro que preferirías escucharlo públicamente y de forma fea que en privado y amablemente. Así que, aquí estamos». El salón se había quedado muy silencioso. El rostro de Celine, por un segundo sin defensas, se quebró en algo crudo y furioso, y casi humano. Y luego, igual de rápido, se suavizó de nuevo en algo más frío. «Te arrepentirás de esto», dijo, en voz baja, y se dio la vuelta. La manada de las dagas se cerró a su alrededor como una puerta que se cierra. Desapareció entre la multitud antes de que Ren pudiera decidir si la amenaza era sobre el vínculo, el baile o algo completamente diferente. Pensaría en esa mirada más tarde, en la específica y fea certeza bajo la furia de Celine, y se preguntaría cuánto de ello era orgullo herido y cuánto era algo más cercano a la culpa. Por ahora, Cade se volvió hacia ella, y parte del fuego se apagó de su expresión, reemplazado por algo más gentil. «Lo siento», dijo. «Chaso se volvió más público de lo que planeé. Le dije cosas peores hace un mes, en un pasillo con la mitad del ala mirando. Creo que ambos hemos superado la sutileza en este punto». «Aparentemente sí». Le ofreció la mano, formal, casi a la antigua. Una pequeña sonrisa tiraba de la comisura de su boca. «Baila conmigo». Correctamente esta vez. Sin emboscadas, sin acusaciones, solo. Hizo un gesto hacia el salón dorado, la luz de las velas, la música que comenzaba de nuevo mientras la multitud recordaba lentamente cómo respirar y chismear y pasar a un escándalo más fácil. Esto, nosotros, por muy complicado que empezara. Ren lo miró, la mandíbula magullada, las manos cuidadosas. El chico que había pasado un mes reorganizando silenciosamente toda su vida reservada para hacerle un hueco a ella. Y puso su mano en la de él. «Sin devoluciones», dijo de nuevo, y lo dijo con más convicción que la primera vez. Bailaron. Fue, según cualquier relato honesto, un baile poco elegante. Ren nunca había aprendido los pasos correctamente, y Cade todavía se movía con cuidado alrededor de las costillas en curación. Y pasaron más tiempo riéndose de sus propios errores que ejecutando algo que los maestros de baile hubieran aprobado. Pero el vínculo en su pecho se sentía cálido y asentado y completamente, finalmente, cómodo. Y en algún lugar en la oscuridad dorada del gran salón, rodeada de 600 estudiantes que pasarían el próximo mes discutiendo exactamente lo que habían presenciado, Ren se permitió creer, durante una canción entera, que viniera lo que viniera después. La investigación de la emboscada, la sombra que aún se cernía sobre la casa Voss, la corona que ninguno de los dos había pedido y con la que ambos tendrían que lidiar eventualmente. No enfrentaría nada de eso sola. Al otro lado del salón, medio escondido detrás de un pilar,
Daruk Vos observaba el baile con una expresión que no era exactamente de satisfacción, y se deslizó silenciosamente por una puerta lateral antes de que a nadie se le ocurriera preguntarle por qué había venido al baile. Ren no lo vio irse, pero en algún lugar, en lo profundo de la parte de ella que había rastreado a un atacante a través de bosques oscuros, solo con instinto y un vínculo que no había pedido, algo registró la ausencia de todos modos. Y la archivó, paciente y vigilante para lo que viniera después. Porque fuera lo que fuera esto, compañero, vínculo, accidente, destino, Ren Calloway había dejado de intentar desaparecer, y la chica que una vez se había hecho lo suficientemente pequeña como para desvanecerse en los tapices, no tenía absolutamente ninguna intención de marcharse ahora. No di no de la verdad sobre quién había estado tratando de matarlo, y ciertamente no sin luchar. La piedra había elegido. La Academia Ashvale, le gustara o no, iba a tener que vivir con las consecuencias. Capítulo 7. Lo que recuerda el cuervo. La mañana después del baile, Ren se despertó antes del amanecer, más por costumbre que por intención, y descubrió que no podía volver a dormirse. El vínculo permanecía silencioso y cálido en su pecho, un zumbido bajo y constante que se había convertido, en el espacio de unas pocas semanas, menos en una intrusión y más en un segundo pulso, al que simplemente se había acostumbrado. Se quedó en la oscuridad y pensó en Daruk Vos escabulléndose por una puerta lateral con una expresión que aún no podía nombrar. Y para cuando la primera luz gris entró por su ventana, había tomado una decisión. «Vamos a volver al barranco», le dijo a Kate durante un desayuno que ninguno de los dos estaba comiendo. «Absolutamente no. No pedí permiso. Te informé de un plan». Ren dejó su taza con el cuidado particular de un chico que intenta no levantar la voz en un comedor lleno de gente. «Alguien intentó matarme allí hace 4 días. Volver no es un recado casual de fin de semana. ¿Qué es exactamente por lo que deberíamos mirar antes de que cualquier evidencia que quede sea arrastrada por la lluvia, carroñada o limpiada silenciosamente por alguien que no quiere que se encuentre?» Mantuvo la voz baja, inclinándose sobre la mesa. 3 atacantes, lo suficientemente profesionales como para retirarse con una señal codificada en lugar de terminar la pelea. Lo que significa que seguían órdenes, no eran solo oportunistas. La gente que sigue órdenes deja rastros, huellas de botas, equipo caído, algo. Él la estudió por un largo momento, parte de la frustración en su rostro, dando paso lentamente a un respeto a regañadientes. Habría sido un miembro formidable de la guardia de mi padre. Habría sido una guardia formidable para cualquiera que me pagara a tiempo. ¿Vienes o no? Fueron esa tarde bajo la delgada cobertura de una tarea de herboristería que técnicamente permitía recolectar en los bosques de la escuela. Tamsin fue reclutada como vigía con el entusiasmo de alguien a quien finalmente se le permite entrar en la conspiración a la que había estado deseando unirse durante una semana. El barranco, a la luz del día, parecía más pequeño de lo que Ren recordaba. Solo un pliegue poco profundo de tierra y piedra, ordinario en todos los sentidos, excepto por la cicatriz negra y quemada, donde el árbol caído había sido arrastrado por el personal de la academia. Y el suelo debajo todavía estaba ligeramente revuelto por la pelea. «Ahí», dijo Ren, agachándose, con la nariz trabajando, debajo de la tierra removida y la sangre vieja, esa misma agudeza química que había captado la noche de la prueba persistía, débil pero inconfundible, aferrada obstinadamente a una tira de corteza cerca de la base de un árbol cercano. Ese olor lo capté justo antes de que Daruk desapareciera. No es natural, es algún tipo de agente de enmascaramiento, algo para cubrir un rastro de los lobos que de otro modo rastrearían un olor por kilómetros. Kate se arrodilló a su lado, frunciendo el ceño. Eso no es barato ni común. Los alquimistas de la corte usan algo similar para movimientos encubiertos, pero está restringido. Necesitarías conexiones para adquirirlo, o dinero, o ambos. Daruk tiene ambos. Daruk tiene ambos, asintió él, sombrío, pero también otras 6 casas en la escuela. Y acusar a un Vos de algo sin pruebas es exactamente el tipo de cosa que se vuelve en nuestra contra. Se enderezó,
escaneando la línea de árboles con un nuevo enfoque. Necesitamos más que un olor. Lo encontraron 20 minutos después, medio enterrado bajo la hojarasca en el borde norte del barranco. Un solo guante caído, de cuero oscuro, sin nada destacable excepto por la pequeña y precisa costura a lo largo de la muñeca interior. Una marca de fabricante que Wren no reconoció, pero Cade se quedó muy quieto al mirarla. «Esa es la marca de un sastre de la casa Voss», dijo en voz baja. «La corte de mi padre guarda registros de cada marca de escudo registrada en el norte. He visto esta antes. No es un trabajo común. Es caro, a medida, del tipo de cosas hechas para alguien específico, no para matones a sueldo. Así que, quien quiera que llevara este guante, no era un empleado. No. Su mandíbula estaba tensa. Quien quiera que llevara esto ya estaba dentro de la casa. Alguien en quien Daruk confiaba lo suficiente como para traerlo, o alguien que le daba órdenes a Daruk. Wren le dio la vuelta al guante en sus manos. Un frío se instaló en su estómago a pesar de la tarde templada. Esto no es solo Daruk actuando por un viejo resentimiento por una ruta comercial, ¿verdad? No creo que lo haya sido nunca. Cade le quitó el guante, con cuidado, envolviéndolo en un paño de repuesto, como evidencia que pretendía tratar realmente como evidencia. Creo que Daruk es una pieza que se mueve, no la mano que lo mueve, lo que significa que quien quiera que esté realmente detrás de esto ha sido lo suficientemente paciente como para esperar meses entre intentos. Lo suficientemente cuidadoso como para hacer que cada uno parezca un accidente. Y lo suficientemente conectado como para adquirir un enmascarador de rastros alquímico que la mayoría de los oficiales de la corte no podrían conseguir. La miró, algo sombrío y resuelto se asentó en sus rasgos. Esto acaba de volverse mucho más grande que una rivalidad escolar. Entonces, se lo llevamos a la directora. Esta noche, se lo llevamos a la directora, asintió él. Y luego le escribo a mi padre, y luego, se detuvo, exhaló, y por un momento dejó que la máscara se deslizara lo suficiente como para que Wren pudiera ver debajo. Algo que parecía casi miedo, rápida y deliberadamente suavizado. Y luego te mantengo lo más lejos posible del centro de todo esto, porque quien quiera que esté dispuesto a envenenar vino y derribar árboles y contratar manos dispuestas a desaparecer con un silbido, no dudará en usarte contra mí en el momento en que se den cuenta de lo que significas para mí. Puedes querer eso todo lo que quieras, dijo Wren, guardando cuidadosamente el guante envuelto en tela en su bolso. Pero ya te lo dije. Corro hacia el peligro. No me alejo de él. No puedes mantenerme a salvo manteniéndome en la oscuridad. Así no funciona esto. No para nosotros. Él la miró por un largo momento a la luz del atardecer. Algo complicado y feroz y completamente sin disimulo se movió por su rostro y luego asintió lentamente. Sin devoluciones, dijo, repitiendo sus propias palabras en voz baja y segura. Sin devoluciones, asintió ella. Detrás de ellos, más adentro en los árboles, un solo pájaro se sobresaltó y salió de la maleza, volando hacia la línea de árboles que se oscurecía. Y ninguno de los dos notó la forma que se había quedado muy quieta en las sombras a 90 metros de distancia, observándolos encontrar exactamente lo que había esperado y temido que encontraran. Quienquiera que fuera, se escabulló mucho antes de que los sentidos de Wren captaran el rastro. No dejó nada atrás, más que el débil fantasma químico del mismo aroma de enmascaramiento de rastros, aún aferrado obstinada y condenatoriamente al frío aire de otoño. La investigación, comprendió Wren con una certeza creciente, mientras regresaban hacia las ventanas iluminadas de la academia, apenas comenzaba. Y lo que fuera que esperara al final, ella tenía la intención de estar exactamente donde había prometido estar, a su lado, no detrás de él. Sin importar cuántas casas poderosas decidieran que esa era una posición que una Omega sin manada no tenía derecho a ocupar. La oficina de la directora estaba iluminada por una sola lámpara, cuando finalmente llegaron esa noche. El guante envuelto en tela yacía plano sobre su escritorio entre ellos, como una prueba en un juicio que aún no había comenzado oficialmente. La directora Corrine le dio la vuelta 1, 2 veces. Su expresión no revelaba nada. Hasta que llegó a la pequeña marca de fabricante cosida a lo largo de la muñeca interior. En ese punto,
Algo en su postura se volvió muy quieto. ¿Estás seguro de esta marca?, dijo ella. Lo suficiente como para apostar mi nombre en ello, dijo Cade. Entonces entiendes que estamos acusando a la casa Voss de... Entiendo de qué los acusa la evidencia. Prefiero descubrir que estoy equivocado a fingir que nunca miré. Su mandíbula estaba firme. Cada centímetro, el futuro rey que Wren apenas comenzaba a ver por completo debajo del chico cuidadoso y reservado que había conocido por primera vez junto a una piedra en un salón lleno de gente. Alguien ha intentado matarme 3 veces en 5 meses, directora. Me gustaría que no fueran 4. La directora guardó silencio por un largo momento, dándole la vuelta al guante una última vez, antes de dejarlo con el cuidado particular de alguien que maneja algo mucho más pesado que cuero e hilo. Enviaré un mensaje a la Corte Real esta noche. En silencio. Tu padre merece ver esto él mismo, antes de que el rumor le llegue de segunda mano y distorsionado. Su mirada se movió brevemente hacia Wren, algo casi gentil en ella. Y usted, señorita Calloway, le debo una disculpa. No creo que nadie se haya molestado en ofrecerla todavía. Vino a esta academia sin querer nada más que la dejaran en paz. Y en su lugar, se encontró en el centro de una conspiración más antigua que su inscripción aquí. Eso no es justo. No fingiré que lo es. No vine aquí por justicia, dijo Wren. Vine aquí para graduarme. Supongo que me conformaré con sobrevivir lo suficiente para hacerlo. Una ambición razonable dadas las circunstancias. La directora casi sonrió. Vayan a descansar ambos. Mañana traerá suficientes dificultades sin que ninguno de los dos esté aquí agotado para recibirlas. Afuera, la noche se había vuelto realmente fría. Estrellas nítidas y cercanas sobre las oscuras torres de Ashvale. El tipo de cielo claro de otoño que hacía que todo el mundo pareciera brevemente, engañosamente, simple. Cade la acompañó de regreso a los dormitorios del oeste, en un silencio que no era incómodo, su hombro rozando el de ella a cada paso. El vínculo entre ellos se asentó bajo y cálido, y completamente imperturbable por la enormidad de todo lo que habían descubierto ese día. Para que conste, dijo mientras llegaban a su puerta. Dije en serio cada palabra que le dije a Celine en el baile. No me arrepiento de esto, de nada de esto, ni de la piedra, ni del desastre que hizo de nuestras vidas, ni de un solo día complicado desde entonces. Pregúntame de nuevo una vez que hayamos sobrevivido a quien quiera que esté detrás de ese guante. Tengo la intención de hacerlo. Le tomó la mano, la llevó sin prisa a su boca, le dio un beso en los nudillos que hizo que su pulso hiciera algo completamente indigno. Todos los días si es necesario, hasta que lo creas. Eso es preguntar mucho. Me dicen que soy muy paciente para ser un futuro rey. Te dicen mal. Interrumpiste mi clase de herboristería a la semana de conocerme. Eso fue una emergencia. Todo contigo es una emergencia, Cade Ashgrave. Acostúmbrate, dijo él. Y había calidez en ello, y promesa, y la particular honestidad desprotegida, que solo parecía encontrar cuando estaban solo ellos dos en la oscuridad silenciosa. Tengo la intención de ser tu emergencia por mucho, mucho tiempo. Wren lo vio regresar por el pasillo hacia el ala este, hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció en el ruido nocturno ordinario de una escuela que aún no tenía idea de cuánto había cambiado ya su futuro en el espacio de un solo trimestre de otoño, y presionó su mano, aún cálida por su boca, brevemente contra su pecho, donde el vínculo permanecía firme y seguro bajo sus costillas. Viniera lo que viniera después, un juicio, las secuelas de un juicio, una sombra con la marca de un sastre de la casa Voss, cosida en su guante, lo enfrentaría de la misma manera que había enfrentado cada cosa desde la noche en que la piedra del hogar había reescrito toda su vida sin pedir permiso primero. No sola, no escondiéndose, no desapareciendo en ningún tapiz nunca más.